Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Si me hacen así un dedo, bien, perfecto. Vamos ahí arrancando, ya estamos ahí unos minutitos que les dimos a la gente para conectarse. Bueno, gracias por sumarse, por estar acá y por querer venir a intercambiar sobre el rol de los legislativos subnacionales, ¿no? Bueno, me presento, soy Noel, soy de la Fundación Directorio Legislativo, y bueno, convocamos a este encuentro para hablar un poco de, digamos, de dos temas que en este caso confluyen, ¿no? Los poderes legislativos en el marco de gobierno abierto, algo que desde Directorio Legislativo impulsamos muchísimo, y a su vez eso, digamos, el rol de los legislativos, que muchas veces solamente quedan digamos, a nivel nacional, en los congresos nacionales, que también hay muchísimo trabajo en este sentido, pero bueno, hoy acá queremos hablar de los locales, ¿no? Y también en el segundo, digamos, tema al que me refería, de gobierno abierto a nivel local, que también a su vez muchas veces se trabaja desde el lado de los gobiernos, de los ejecutivos, tanto de ciudades como de provincias o estados subnacionales. Queríamos, digamos, hacer confluir estas dos conversaciones para fortalecerlos y, por un lado, promover, por supuesto, que cada vez más haya experiencias de este tipo, y, bueno, celebrar a su vez las cosas que también hoy que ya están sucediendo. Entonces, para eso tenemos algunos invitados para que nos cuenten, que vamos a tratar, ahí cuando preparábamos de ser todos breves, en función de lograr que después haya un intercambio, porque, bueno, estoy viendo a la gente que se conecta, y por supuesto la idea, después de más de un año de estos encuentros, es que podamos intercambiar y que no sean monólogos de panelistas, sino un intercambio, y también entre la gente que está conectada veo iniciativas interesantes para ellos mismos compartir, así que me parece que está bueno que tengamos la mayor cantidad de tiempo posible en esta hora para el intercambio. Bienvenidos los comentarios en el chat. Bueno, hagamos que esto que fluya. Ya tenemos muchos meses de este tipo de encuentros, así que creo que hemos ido mejorando. Bueno, los presento rápidamente a nuestros panelistas. Vamos a arrancar con las experiencias directamente, y después el último panelista para darnos un poco más el marco de OGP Global, ¿no? Voy a leer los cargos de cada uno porque si no voy a confundirme y quedo pésimo, así que prefiero leerlo. Bueno, primero vamos a contar con Gabriel Roveri, de Córdoba, Argentina. Él es secretario técnico parlamentario de la Legislatura Provincial de Córdoba, subnacional. Después va a seguir Débora Wu, coordinadora de Democracia y Tecnología en el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, de Brasil. Y en tercer lugar, Mari Carmen Nava-Polina, directora ejecutiva de División Legislativa de México, que también nos van a contar. Los tres nos van a contar un poco sus experiencias desde sociedad civil y desde gobierno, desde legislaturas, sus experiencias. Así que, Gabriel, ¿querés arrancar vos? Todo tuyo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo les va? La verdad que es un placer poder participar de este panel. Quería dejarles el saludo del vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, que él era el orador principal hoy, pero por cuestiones de agenda, de que nuestro gobernador tuvo una pequeña intervención, está a cargo del Ejecutivo, así que, bueno, me toca reemplazarlo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma. Bueno, nosotros en la legislatura de Córdoba estamos trabajando en una política de legislatura abierta, y esto me lleva a una conversación que tuvimos por allá por noviembre del año pasado, no el anterior, de 2019, con el actual vicegobernador de la provincia, con Manuel Calvo, que estábamos a un mes y medio de asumir y empezamos a plantear los ejes estratégicos para lo que iba a ser los 4 años de gestión en la legislatura. Y una de las primeras cosas que nos planteó era la necesidad de trabajar en la institucionalidad de la legislatura, en trabajar en la confianza que podíamos inspirar
en buscar que se realizara, se generara una vinculación con la ciudadanía, o una mejor vinculación con la ciudadanía que la que había en el pasado. En razón de eso empezamos a trabajar en una política de legislatura abierta. Yo voy a compartir en este momento pantalla. Ahí está. Comenzamos a trabajar en una estrategia de legislatura abierta que tenía 3 ejes principales: uno de innovación, uno de transparencia, otro de vinculación con la ciudadanía. Y a partir de ello, y pandemia mediante, con estas adaptaciones que tuvimos que hacer al mundo virtual, empezamos a generar vinculación con la sociedad. Y decidimos también identificar hacia dónde íbamos a ir a partir de la comunicación que queríamos hacer con la sociedad. Y lo primero que tuvimos que ver era el tema de la página web. Empezamos por lo básico y arrancamos con la idea de reformular un poco la información que se presentaba, que era información muy completa, pero quizás un poco dura para el ciudadano. Entonces empezamos a hacerlo un poco más amigable, empezamos a interactuar con la sociedad, con los consejos deliberantes que son los poderes legislativos locales en la provincia de Córdoba, para identificar también oportunidades de mejora. Charlamos con las universidades, trabajamos un poco con la sociedad civil para ver hacia dónde tenía que ir un poco la comunicación de nuestro sitio web. Y además, paralelamente, decíamos, bueno, está bien, la comunicación va por un lado, pero nos falta información. Entonces, ¿qué información es la que nosotros tenemos que presentar para generar también que la página web tenga un uso y un caudal de público que permita mejorar esta vinculación con la ciudadanía? A partir de eso empezamos a trabajar con directores legislativos y con las organizaciones de la sociedad civil de aquí de Córdoba, y una primera acción fuerte que tuvimos fue la adhesión a la Declaración de la Transparencia Parlamentaria, y ese mismo día presentamos el primer portal de datos abiertos de la legislatura de Córdoba. Esto fue el año pasado. El portal es un portal que consta de 4 categorías, como vemos ahí, que tiene que ver con lo legislativo, principalmente con la composición de la Cámara, con lo administrativo, con el trabajo de las comisiones y presentar la información de las sesiones que nosotros estábamos trabajando. Y hacerlo en un formato amigable y abierto, ¿sí? En un formato de 3 estrellas. ¿Para qué? Porque nosotros, bueno, esto lo dice siempre Manuel Calvo, nosotros tenemos que ser transparentes no por ser transparentes nada más, sino para que la información alguien la use y la trabaje y puedan, como nos puedan decir cosas buenas, también nos puedan decir las cosas malas, para que nosotros también podamos ir mejorando día a día. Y bueno, hicimos la primera presentación. Este portal de datos abiertos también lo trabajamos con la sociedad civil y con el sector académico. Entonces, estamos confiados y contentos de que es un producto avalado, que no lo hicimos nosotros de atrás del escritorio, sino que tuvo un trabajo previo antes de salir, que estuvimos prácticamente 9 meses trabajando en este portal, que puede ser mejor, y ya les voy a contar qué estamos haciendo para mejorar. Y otro de los hitos que tuvimos el año pasado fue la primera memoria de gestión legislativa del Poder Legislativo de Córdoba para el año 2020. Fue una memoria anual en la cual nosotros explicamos básicamente toda la información de los legisladores y qué estuvimos haciendo durante este primer año de gestión. Y en la página web, además, le robamos a directorio legislativo algunos tips. Y hicimos un glosario y un inventario, no un inventario, sino una disposición de los legisladores en los cuales decíamos quiénes eran, sobre qué trabajaban y algunas particularidades de ellos. Este año, bueno, pensamos que íbamos a tener más presencialidad, pero bueno, estamos más en la virtualidad de nuevo, pero empezamos a trabajar nuevamente, fuertemente, a partir de los productos que ya teníamos en la co-construcción. Y en el marco de lo que fue el Día Internacional de los Datos Abiertos, hicimos una mesa de trabajo. Cuando yo hablo del sector académico en Córdoba, en la provincia de Córdoba hay 12 universidades, más 2 sedes de universidades nacionales que están en Córdoba. Trabajamos con la mayoría de ellos y además con 4 organizaciones de la sociedad civil de acá de Córdoba, que no las voy a mencionar porque las menciono y me voy a equivocar en el nombre, así que no quiero cometer ese error.
Y de esa charla salió toda la planificación básicamente de lo que íbamos a hacer este año. Y a partir de eso empezamos a trabajar con las organizaciones. ¿Y qué hicimos? Bueno, tomamos el índice latinoamericano de transparencia, nos empezamos a identificar cuáles eran las acciones que teníamos que llevar adelante, y lo primero que hicimos fue la apertura de una oficina de atención al ciudadano, una oficina de atención al ciudadano que permite a todos los ciudadanos consultar cualquier cuestión vinculada a el trabajo legislativo. Pero además hicimos un paréntesis, y como el calendario de vacunación y la necesidad de que la gente se acercara a las instituciones a anotarse para vacuna era muy, muy grande, nos pusimos a disposición también de la sociedad, y eso nos generó que tuviéramos un tráfico de personas que conocieran la oficina, que nunca lo hubiesen conocido si no hubiese sido por esto. Entonces también nos generó una buena imagen en ese sentido. Medimos el índice de transparencia legislativa, no lo presentamos todavía, creo que nos fue bastante bien. Cuando nos presentemos vamos a ser el primer poder legislativo subnacional en Argentina en tener esta medición formal. Y la verdad que nos dio una base para poder nosotros mejorar. Y vuelvo a la de las mesas de trabajo. Había surgido en esa mesa de co-creación la idea de trabajar en las universidades, con los alumnos, con los investigadores, con los directivos de las universidades. Y esta semana, en el marco, bueno, de la Semana de Gobierno Abierto, hicimos 5 mesas, ahí dice el segundo porque es la segunda actividad de co-creación. Hicimos 5 mesas, en realidad la cuarta está recién haciéndose, la quinta de esta tarde, en las universidades, en los cuales los moderadores eran organizaciones de la sociedad civil, y trabajábamos en temáticas vinculadas a cómo mejorar el portal, cómo generar una comunicación hacia afuera, cómo generar una estrategia de legislatura abierta que contemple todos los parámetros que nosotros tenemos que tener a la hora de comunicarla. Y bueno, y en eso estamos trabajando, y la verdad que han surgido cosas desde el marketing hasta las ciencias políticas que fueron muy buenas, y que bueno, que ya las vamos a ir trabajando en lo que queda del año. ¿Y qué nos queda de este año? Bueno, un montón. Primero, aumentar un montón de set de datos, mejorarlos y crear nuevos set de datos. Presentar el índice latinoamericano de transparencia legislativa, que si bien ya lo tenemos medido, como dije antes, lo tenemos que presentar en sociedad. Y estamos haciendo el directorio legislativo de la provincia de Córdoba, que si todo sale bien, ya el mes que viene lo tendríamos armado. Ya hay, bueno, directorio legislativo lo está llevando adelante, y seguramente va a ser un producto que nos va a permitir también presentarnos en sociedad, no solamente en Argentina, sino también a nivel internacional. Bueno, esto es un pequeño resumen de todas las actividades que hicimos 2021-2022, y solamente quiero remarcar que estudio, la gente no nos conoce, la gente no confía, hay baja representatividad y poca comunicación. Y dijimos, bueno, esto es un caos. No, en realidad es algo que pasa en muchos poderes legislativos de todo el mundo. Sirve para identificarlo, para reafirmar que esas son las condiciones de las cuales partimos, e identificar planes de acciones, siempre teniendo en cuenta los presupuestos que tiene cada poder legislativo, que no son extremadamente altos, para poder generar esta confianza y este conocimiento con la sociedad. Así que bueno, eso es un poco la experiencia de Córdoba en lo que fue, del Poder Legislativo de Córdoba en lo que fue 2020-2021. Gracias, Gabriel. Y sí, bueno, trajiste, además de contar un poco la experiencia puntual de Córdoba, de cómo vienen trabajando, esta realidad que existe de la lejanía de los legislativos en general, de todos los niveles, digamos, todos los niveles de gobierno, y además en todo el mundo, la percepción de lejanía de la ciudadanía en relación a cómo, digamos, a cómo nos puede afectar como ciudadanos la tarea, ¿no? Entonces, la verdad que desde los legislativos locales hay mucho que se puede trabajar en ese sentido, porque la cercanía y el impacto es mucho más directo, es más acotado en el alcance, pero también puede ser mucho más directo, así que por eso estamos acá para escuchar a los demás también, y a los
y a quienes nos acompañan como oyentes. Así que, bueno, gracias Gabriel. Débora, tenés el micrófono por 10 minutitos. Gracias Noel y gracias Gabriel también por esta primera presentación. Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Es un gusto quedar en este panel con todos ustedes. Bueno, hablo desde Brasil, desde Río de Janeiro, entonces tal vez sea acá una de las únicas no hispanohablantes, entonces haré mi mejor. Bueno, voy a compartir mi pantalla solamente para que tengan un recurso. Dale un ratito. Bueno, perfecto. Entonces estamos hablando de los legislativos locales, ¿no? Y bueno, con este año de pandemia lo que vivimos es casi la inexistencia de movimiento, ¿no? Entonces los legislativos locales son aún más importantes porque están más cerca de nosotros y tal vez sean el nivel en lo cual pudimos hacer cualquier cosa, ¿no? Voy a hacer esta presentación en 4 puntos distintos, entonces hablando primeramente de principios de gobierno abierto, pero no voy a extenderme mucho, quiero solamente hacer un punto en este sentido. Después continuar hablando un poco de los desafíos para los legislativos locales en Brasil, hablar de unos 3 casos de éxito y además finalizar con algunas buenas prácticas hacia el futuro. Bueno, cuando hablamos de principio del gobierno abierto, hablamos normalmente de estos 3, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana y de la transparencia. Podemos ver en este sentido los niveles distintos que podemos hacer de transparencia, la conocida transparencia reactiva y la transparencia proactiva, la participación en todos sus niveles. Entonces Gabriel, por ejemplo, nos habló del sitio web, entonces la importancia de informar a la población, pero también los niveles de consulta, de colaboración y de empoderamiento también, y la rendición de cuentas también en sus distintos niveles. Una cosa es que la pandemia tal vez no ha traído la necesidad de hablar también del principio de tecnología, no solo como una herramienta, pero como un principio, en el sentido de que es la infraestructura necesaria para que podamos continuar y pensar cómo hacer un legislativo abierto en tiempos de pandemia, pero después que esta situación de la crisis sanitaria pase, ¿cómo vamos a vivir sin hacer muchos cambios en el sentido tecnológico también dentro de los legislativos locales? Entonces a mí me gusta mucho este gráfico, ¿no?, de Fernanda Campanucci, es la directora ejecutiva de Open Knowledge acá en Brasil, y preséntanos con un 4º principio de tecnología, pensando no solamente en la digitalización, o sea, el gobierno electrónico, pero también en un segundo nivel de los códigos y formatos abiertos. Entonces, pensar cómo los datos abiertos pueden ser compartidos con la población, y además pensar la innovación abierta, que sea colaborativa, que sea una innovación que piense junto a la población. Gobierno abierto en Brasil, estamos ahora creando el 5º plan de gobierno abierto en Brasil, pero acá les presento el compromiso 7 del 4º plan, que finalizó el año pasado y ahora arrancamos con el 5º plan. Pero el compromiso 7 habla específicamente del proceso legislativo y habla de no solamente la ampliación de transparencia, pero también apunta la necesidad de lenguaje, de comprender o de facilitar el acceso a la población con el uso de lenguaje simple, con lenguaje claro, y la innovación.
el punto principal fue de la presentación de la información acerca de la tramitación de proposiciones. Entonces, que todos los legislativos pensaran en cómo abrir el proceso de tramitación de proposiciones para la población, no solamente, de nuevo, con el sentido de la transparencia por la transparencia, pero la transparencia para garantizar la participación ciudadana y garantizar todas las posibilidades de la sociedad civil de hacer incidencia y de hacer transformaciones en estas proposiciones también. Bueno, hablo un poco de los desafíos. Brasil es continental, ¿no? Tenemos un gran espacio y por eso muchas diferencias regionales. Entonces, lo que vemos en el sureste del país es muy distinto de lo que vemos en el norte del país, la región amazónica, y también de los niveles administrativos, donde el nivel local muchas veces no tienen recursos, recursos de muchas formas, ¿no? Recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Entonces, este año vimos algunos casos de legislativos locales que ni mismo tenían un sitio web donde informar a la población dónde se ubican, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un problema, porque tenemos al nivel federal, al nivel nacional, un legislativo muy grande, con muchos recursos en todos los sentidos, pero al nivel local ni siempre eso es una realidad. Y finalmente, uno tal vez de los principales desafíos, y creo que tal vez ese es un desafío compartido en todos los países de la región de Latinoamérica, es cómo hacer la manutención de la participación ciudadana frente a la pandemia. Entonces, muchos procesos legislativos, por ejemplo, de audiencias públicas, fueron completamente parados durante la pandemia. Entonces, ¿cómo garantizar que la población mantenga su participación cuando no puede irse, ¿no? a la legislatura, y cuando muchas veces no hay recursos tecnológicos o recursos de cualquier manera para participación? Entonces, tal vez este fue un desafío no solamente, de nuevo, del nivel local, pero también de los niveles de provincia y federal también. Bueno, hablo de algunos casos de éxito. Pues no todo fue un desafío, no todo fue perdido, pero lo que vimos es una transformación digital muy rápida de los legislativos de una manera general. De nuevo, no solo en Brasil, pero en toda la región, pero en Brasil eso ocurrió de manera muy rápida. Entonces, tal vez este sea el primer caso de éxito, que es el sistema de deliberación remota. Es un sistema desarrollado por el Senado Federal, pero que se pensó en el sentido de la transferencia de tecnología, no solamente para, otros parlamentos de otros países, pero también para parlamentos locales. Entonces, muchos parlamentos, muchos legislativos locales, entonces consejos municipales y consejos estadales han adquirido esta tecnología, que es el sistema de deliberación remota, no solamente para hacer sesiones parlamentarias de manera remota, pero también para hacer la votación efectivamente. Entonces, con la utilización de una aplicación móvil, han continuado el trabajo legislativo de una manera general. Hay, claro, también retos en este sentido. Primeramente, la necesidad de adaptación reglamentaria. Entonces, muchos consejos municipales necesitaron hacer una adaptación de sus reglamentos para utilizar este tipo de sistema, y claro, también la necesidad de adaptación cultural. Entonces, muchas veces el personal de los legislativos no tiene el conocimiento, no tiene la apertura para también utilizar este tipo de sistema. Entonces, es necesario hacer una adaptación cultural.
Pero lo que sabemos, 194 cámaras parlamentarias han adoptado algún tipo de plenario virtual desde el inicio de la pandemia. Bueno, en Brasil tenemos más de 5.500 consejos municipales, además de los consejos estadales y de las 2 cámaras federales, pero es un número muy interesante para nosotros de ver que casi 200 cámaras parlamentarias han adoptado algún tipo de deliberación remota. Un segundo caso es el Legislativo del Futuro. Es una iniciativa de la Cámara Municipal de São Paulo. Es un programa en la televisión de la Casa Legislativa para hacer comunicación ciudadana. Entonces, hablando un poco de cuáles son los temas principales que pasan en el legislativo, es un programa mucho relacionado al conocimiento de la ciudadanía, de qué hace el legislativo, para qué sirve, cómo pueden utilizarlo. Y es importante decir que es un programa en colaboración con organización de la sociedad civil que se llama Brújula Tech. Tal vez muchos de ustedes también conozcan a Brújula Tech, que es una organización que trabaja mucho en este sentido de transformar a las cámaras parlamentarias de manera digital. Y bueno, es un programa que utiliza mucho las redes sociales para hacer esta comunicación de manera más cercana a los ciudadanos. Finalmente, un último ejemplo, un último caso de éxito es una aplicación que se ha desarrollado por el Instituto de Tecnología y Sociedad, un proyecto que yo coordeno desde 2016, que se llama Cambiamos, o Mudamos en portugués. Es una aplicación móvil para recoger firmas electrónicas en proyectos de ley de iniciativa popular. Es un mecanismo de democracia directa que existe acá en Brasil, pero lo que hicimos no solamente es crear la aplicación móvil, pero a adecuar la legislación de muchas cámaras parlamentarias, específicamente cámaras estatales y municipales, para la adopción del formato electrónico para las firmas y también de la importancia de la iniciativa popular. Bueno, finalmente finalizo con algunos puntos pensando cuáles pueden ser buenas prácticas hacia el futuro. Entonces, pensar primeramente no solo leyes de acceso a la información, pero también planos de datos abiertos. El Senado Federal de Brasil ha publicado esta semana que tendrán un plan de datos abiertos, y eso es fundamental para que la población pueda utilizar la información de manera correcta. Segundo, es que la deliberación remota no va a finalizar cuando la crisis sanitaria finalice. Entonces, a pesar de la manutención de sesiones presenciales, por cierto que vamos a continuar viendo algunos formatos o tal vez algunos mecanismos de deliberación remota. Y por fin, la lenguaje clara como premisa. Tiene que ser una premisa para todos los planes de gobierno abierto, sean de los legislativos, sean de los ejecutivos. Y bueno, les agradezco y paso palabra a Noel. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora, por compartir, y seguramente después tendremos más preguntas sobre algunos de los casos puntuales que fuiste contando. Por lo menos yo me surgieron algunas, así que lo dejamos para después. Bueno, le damos la palabra entonces a Mari Carmen. ¿Estás? De acuerdo. Bien, Buenos bien. días, buenas tardes a todas. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Me gustaría mucho, pues sí, comentar algunos casos de buenas prácticas que hemos detectado en congresos locales en México. Un poco el contexto que hemos desarrollado desde Visión Legislativa, sobre todo desde el año pasado, es observar qué han trabajado los congresos locales durante la pandemia. En ese sentido, identificamos un avance gradual para poder trabajar desde la virtualidad. Voy a compartir un mapa que tenemos justo
identificado qué casos están justo con este trabajo desde la virtualidad. Si me dan un segundito, ahí está, se ve, ¿sí se puede ver bien? Pues les comento, en el caso de México hay 32 congresos locales y de estos 32 congresos lo que identificamos es que ante la pandemia se tenía claro que sesionar con una normativa que garantizara pues la toma de decisiones con un sustento legal. En México no se disponía únicamente el trabajo de manera presencial y en ese sentido se tenía el reto de cómo poder sesionar y cómo hacer reformas desde remoto. Identificamos que se trabajaron 29 reformas entre legislación interna, normativa o bien acuerdos parlamentarios. En ese sentido, también, y aquí el llamado fue no solo a realizar reformas para operar desde la legalidad, sino también a contar con la información completa parlamentaria que permitiera saber sobre el dictamen, sobre las votaciones que se dieron en torno a estas reformas. Y en ese sentido, de las 29 reformas que les comento, solamente en 8 casos pudimos identificar que había transparencia de la información. De tal manera que, pues, ese es algo que por un lado vimos que sí se adaptaron las legislaturas a hacer la adecuación de su normativa, pero no necesariamente tenían y podía encontrarse la información de manera completa y transparente de su proceso legislativo y de los votos emitidos por las diputadas y diputados. También en ese caso lo que ubicamos es que hubo reformas en materia presupuestal, o sea, un poco lo que observamos desde Visión Legislativa es qué aprobaron durante esta pandemia y sobre todo dibujándolo a qué necesitamos y cuáles son los retos para este 2021 en materia de recuperación, ¿no? ¿Cómo podemos? Y porque es una narrativa también y una necesidad que se ha hecho a nivel internacional de cómo nos podemos recuperar. Y digamos, lo que observamos es una serie de decisiones que incluso rebasaban el Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Porque se hacían asignaciones de facultades extraordinarias en materia presupuestal cuando incluso en sus constituciones locales no estaban habilitados para ellos. Entonces, digamos, ese es como el contraste de una buena práctica, ¿no? Porque finalmente lo que apremia es sí hacer un uso de los recursos muy eficientes para poder tener una recuperación económica y que las decisiones legislativas pues vayan en concordancia con esta necesidad social. Lo que también identificamos en esta adecuación de normativa desde la virtualidad es que, y eso fue una muy buena práctica, es que no se visibilizaban las sesiones de los órganos de gobierno al interior de los congresos, de mesas directivas, de las juntas de coordinación política, porque en las juntas de coordinación política sí está estructurado los congresos en México, están identificados las jefaturas, las cabezas de las bancadas partidistas. En ese sentido se toman ahí las decisiones pues más de contexto político y lo interesante fue que durante la pandemia pudimos observar sesiones ya en vivo y transmitiendo desde estos órganos de gobierno. Eso fue realmente muy buenas prácticas. Por ejemplo, lo observamos en el caso del Congreso en la Ciudad de México, ¿no? Que fue de los primeros que empezó de las 32 entidades federativas con esa dinámica. Ahora bien, me gustaría comentarles, bueno, aquí está el mapa que identificamos de quiénes y cómo fueron tomando decisiones en materia presupuestal, en materia de paquetes fiscales, para poder hacer readecuaciones presupuestales para solventar las necesidades de la pandemia. Aquí observamos que 9 de 32 congresos hicieron ese tipo de reformas y adecuaciones, y aquí el llamado, porque también en el caso de México fue observar que se dieron distintas suspensiones por el mismo contexto de contagios, de pandemia. Y en distintos congresos se hizo la pausa para poder
continuar con los procesos de fiscalización. En ese sentido, la revisión de la cuenta pública, de cómo se ejercen los recursos, pues es algo también súper importante y viene a colación porque regularmente asociamos justo el Parlamento abierto con pues el uso de medidas tecnológicas, con tener mayor información, pero no es únicamente eso, sino es la visibilidad de la toma de decisiones, es poder continuar con el monitoreo de las facultades legislativas y parlamentarias en su totalidad, que justo va desde la fiscalización hasta el manejo presupuestal, hasta los procesos de designación. Y por ahí tenemos, quisiera compartirles algunos datos, porque justo en esta materia de designación, de designaciones de cargos públicos, es que observamos que hubo casi 90 procesos de designaciones, con casi 900 cargos locales, pero aquí, por ejemplo, hay un caso en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, que se designaron casi 600 concejales y no encontramos documental parlamentaria de cómo tomaron esa decisión. A lo que voy es que es uno de los casos que nosotras desde Visión identificamos, que justo la información es fundamental para poder pues tomar decisiones. Ahora, hay casos también muy interesantes de portales muy engrosados, como en el Congreso del Estado de Guanajuato. En este caso, ellos tienen una sección bien interesante también de información muy completa de lo que están trabajando al interior. Incluso tienen un chat que uno puede solicitarle en vivo información y prácticamente es una ventana que canaliza y responde prácticamente en tiempo real. Y esas son las buenas prácticas que sí podemos pues seguir utilizando en estas materias de Parlamento abierto y pues sobre todo haciéndonos cargo de cómo podemos impulsar la apertura desde el trabajo en remoto para pues siempre pues tener información completa, tener esta articulación con las personas que están interesadas por los canales legislativos, ¿no? Por lo que se está trabajando ahí. Ahora, también hay finalmente les comento, hay un reporte que también desde Visión hicimos para monitorear cómo se utilizan las redes sociales, qué se está comunicando, y creo que es algo fundamental, porque lo que observamos es que se está utilizando muy poco para poder difundir la actividad que se tiene de fijo en los parlamentos. En la actividad de comisiones, justo de lo que les comento de temáticas de investigación, de tal manera que hay toda un área de oportunidad para poder a través de la comunicación legislativa dar ese acercamiento y generar confianza hacia el trabajo parlamentario. Y finalmente, pues les comparto que en el contexto mexicano estamos en un año electoral donde de las 32 legislaturas locales, 30 van a tener renovación. Y estamos en un proceso donde van a poder aspirar a reelección. Y lo que estamos justo identificando es que hay muy poca información para poder saber si los perfiles que aspiran a ser reelectas y reelectos, ya prácticamente estamos a 2 semanas del proceso electoral, tienen o no información. Casi no hay información para poder tomar esta decisión de reelección legislativa y claro, pues ese es un canal que es constante para poder monitorear a los congresos y son ventanas de oportunidad para ahora que se generan las nuevas legislaturas hacia el segundo semestre del 2021 en el caso mexicano. De tal manera que, bueno, pues ahí les compartiré el par de reportes que les comento por ahora en el chat por si los quieren tomar y estamos ahí más que dispuestas a compartir. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias Mari Carmen y gracias a los tres que estuvieron compartiendo sus experiencias. Primero por ajustarse a los tiempos y segundo por cada uno dar su perspectiva. Alguno fue puntual sobre la experiencia propia y otros más a nivel nacional. Antes de darle la palabra a Rudy, me gustaría hacer
un comentario en función de estas experiencias que nos compartieron ustedes tres, y es justamente, bueno, digamos, todos de alguna manera contextualizaron el trabajo de las legislaturas en este contexto pandémico que tenemos, y que sin duda por un lado dejó en claro el atraso que había en términos digamos, de conectividad y de publicidad de la información, y de la capacidad de los ciudadanos de seguir lo que estaba sucediendo en esas legislaturas de manera remota. Así que ese contexto, por un lado, bueno, lo dejó en evidencia, pero a su vez también los obligó a digamos, dar un paso en ese sentido. A los poderes legislativos no fue a los únicos que les sucedió, sino a otros también, pero bueno, a los legislativos locales que quizás estaban ahí con esa deuda pendiente, los impulsó un poco más. De todas maneras, digamos, tanto en México como en Brasil, los dos casos que nos contaron en relación a la totalidad de las legislaturas que se fueron avanzando en este sentido, lamentablemente el porcentaje sigue siendo bajo en líneas generales, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para seguir impulsándolo. Eso quería decir, y en relación a eso, ¿cómo tenemos que lograr que no quedarnos solamente en eso, ¿no? En ser una cuestión de publicar los debates, las comisiones, los integrantes, etcétera, que es algo que es necesario que suceda, pero es básico. A partir de ahí tenemos que dar un paso más y construir otro tipo de relacionamiento de los legislativos con la ciudadanía, ¿no? Es un paso necesario, pero no es el único, es el primero de muchísimos que hay que seguir dando, y ahora sí le doy la palabra a Rudy para que justamente nos cuente desde, digamos, del programa local de OGP local, qué posibilidades, qué oportunidades, qué herramientas hay en este sentido para que los legislativos puedan avanzar en ese paso siguiente y, digamos, y dar ese salto entre lo que sería modernización, digamos, de un poder legislativo a, bueno, hablar ya digamos, de parlamento, de legislativos abiertos. Rudy, me silencio yo. Gracias, Noel, muchísimas gracias. Y pido disculpas a todos y a todas por haber llegado un poco tarde, y genial ver acá a Débora, a Mari Carmen, a Gabriel, y en el chat ahí un montón de gente de la comunidad de apertura que va creciendo y que siempre a nivel latinoamericano va marcando, como creo que lo mostraba recién Débora en el paneo, igual que Mari Carmen y Gabriel, ejemplos súper interesantes, potentes, con una comunidad que tiene la posibilidad de hablar el mismo idioma, perdón Débora, pero casi. Y eso me parece que siempre es positivo ver que en este tipo de diálogos siempre aparecen esas instancias, más allá de los claros desafíos que todavía quedan. Voy a ser súper breve para así podemos hablar un poco más abiertamente del tema. Como ustedes saben, el tema Parlamento Abierto en OGP viene desde los propios inicios de la Alianza, ha sido siempre parte de una narrativa que ha acompañado el diálogo, igual que los temas de justicia abierta, en esta visión de Estado abierto que cada vez se consolida más, y que creo que ya deberíamos empezar a evitar no hablar de estos temas de esa manera. Porque aceleramos todas las conversaciones, involucramos más rápido actores y actrices que tienen que estar en esa conversación. Entonces eso me parece que es importante. ¿De qué manera la Alianza genera una instancia para los parlamentos? Bueno, es un proceso que se ha ido creciendo. Nosotros hemos tenido ejemplos de iniciativas de parlamentos que utilizaron los planes de acción nacionales para incluir compromisos en ese momento, porque siempre el plan nacional es un buen momento de capitalización política y atrae, ¿no?, gente interesada y puede servir y acompañar. Como también parlamentos que han desarrollado su propio plan de acción, empezando a manejar su propia narrativa. Y en eso me parece que es algo súper importante, con oficinas que empiezan a dedicarse específicamente a pensar en esto, no solo en la modernización, quizás separada de la apertura, y yo creo que Noel, me parece que esa es una discusión para darla, porque es lo mismo que pasa con digital, como si estas fueran narrativas separadas, cuando en el fondo todas tienen un único cliente.
Y una no funciona sin la otra, porque no hay digitalización sin apertura, no hay modernización sin apertura, no hay modernización sin digitalización, y no hay participación ciudadana posible sin apertura. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, si no entendemos que tiene que ver justamente con trabajar de manera más abierta, porque eso hace mejor la toma de decisiones, porque eso hace mejor entender cómo organizaciones tan complejas como estas ayudan a tomar decisiones, y me parece que en el marco de esta pandemia también todo esto está volviéndose como mucho más evidente, claro, necesario, más que nunca. Entonces, nosotros tenemos como en el marco del programa local, como saben, hemos tenido una expansión enorme. Tenemos representantes de Brasil, bueno, Córdoba es uno de los nuevos representantes, varios representantes también de México. Mari Carmen es una de las activas participantes de estos procesos también en México, 56 nuevos gobiernos locales, ¿no? Y parte de lo que queremos hacer es justamente que toda esa variedad, también donde tenemos desde la megalópolis a pueblos muy pequeños, ¿no? Ahora el OGP local ha abierto un esquema que permite mirar la riqueza de los procesos locales en todo el rango del espectro, digamos, porque ya no tenemos un límite a la cantidad de gente, y eso me parece que es muy interesante para seguir de cerca los tipos de ejemplos y de iniciativas. Entonces, nosotros desde OGP vemos que hay 4 como grandes ejes de oportunidad para el diálogo entre Parlamento abierto y la alianza, ¿no? El mecanismo de gobierno abierto, que no define al gobierno abierto, porque a veces genera confusiones, ¿no? El OGP es simplemente una plataforma donde un grupo de organizaciones y gobiernos deciden trabajar en conjunto siguiendo un estándar para el desarrollo de soluciones, pero no define la lógica del gobierno abierto. Ahí es donde creo que también hay enorme espacio para crecer y para generar, digamos, narrativas propias respecto al gobierno abierto, y no pensar que está atado a una sola manera de hacerse. Y viendo acá los ejemplos que acaban de pasar, muchos ejemplos que ves claramente todas esas oportunidades que hay respecto a esto. Entonces, 4 puntos que nosotros vemos como oportunidades para los parlamentos abiertos y OGP hacia adelante es que la acción legislativa esté más involucrada en los procesos de apertura. De alguna manera, muchas veces, cuando se lanza un plan de acción, no siempre la actividad legislativa tiene algún tipo de integración, o grupos de trabajo temáticos están totalmente relacionados con alguna temática específica que se trabaja en el marco de un plan de acción, dentro de un mapeo de actores clave a la hora de que un gobierno empiece a hacer un plan de acción. No puede no estar representado el legislativo. Se están perdiendo oportunidades ahí de capitalizar conversaciones, diálogos y comunidades que podrían estar conectadas de una manera mucho más eficiente. Eso me parece que el plan ayuda a generar una oportunidad desde la acción legislativa. Supervisación o monitoreo. Las legislaturas pueden tener un rol muy importante en ofrecer una mirada independiente, plural, política, sobre los procesos de planes de acción nacionales, que bien deberían ser también presentados, contados y seguidos en la actividad parlamentaria, porque no es que se están siguiendo cuestiones que son paralelas o que se tratan de otro tema, digamos. Los planes de acción, de vuelta, volvemos al mismo tema, digo, tenemos el mismo usuario y la única persona que nos interesa, que es la ciudadanía. Entonces ahí puede el legislativo cumplir un rol importante. Después el tercer punto sería diálogo legislativo, lograr que el plan de acción permita la conversación de actores interesados en el ámbito legislativo, gente que trabaja en temas de reformas, de modernización, de apertura, de transparencia, que puedan encontrar en el proceso de OGP contrapartes porque a veces funcionan muy solitarios. Ahí Débora contaba un poco los ejemplos como locales, donde a veces ni siquiera están las herramientas. Imagínense, estas narrativas a veces parecen que son cosas del espacio, digamos, que no se conocen. Entonces los planes de acción sirven también para catalizar conversaciones y encontrar esos campeones o campeonas dentro de las legislaturas, y conectar esos esfuerzos en la creación de comunidad, que ha demostrado, especialmente en Latinoamérica, la importancia que tiene. Uno de los grandes secretos que tenemos a nivel regional es justamente esa potencia comunitaria. No se ve en ninguna otra parte del mundo.
en ninguna otra parte del mundo. Y es un elemento importantísimo. Y los planes de acción ayudan muchísimo a acelerar esas dinámicas, no digo que son los únicos. Y finalmente el cuarto punto sería el Parlamento abierto por sí mismo, ¿no? ¿De qué manera cobra el Parlamento en sí mismo, encuentra su narrativa parlamentaria, que no va a ser la misma que el gobierno abierto, más allá de que la justicia abierta, el gobierno abierto y el Parlamento abierto sufren de los mismos problemas, que en el fondo, en todas estas herramientas que contaba Débora, que contaba Gabriel, el diagnóstico que contaba Mari Carmen, el gap que tenemos todos, todas, a nivel de la participación e involucrar a la gente en estos procesos es siempre el mismo, ¿no? Y siempre volvemos a hablar de la educación, de dónde poner el interés, pero cómo hacer que la gente se interese. Entonces, nivelar con compromisos la posibilidad de agregar herramientas, iniciativas que generen apertura. Nosotros a nivel local en los últimos 4 años han habido un par de iniciativas en Cotabato del Sur, en la ciudad de Buenos Aires, en Caduna, en Jalisco, que fueron muy en línea de lo que contaba Gabriel y Débora, ¿no? Plataformas, participación, codiseño, corredacción, todas estas cosas son muy importantes, pero me parece que a esta altura son arquitectura básica. No son, ahí no hay verdadera ambición. Ahí no hay, por supuesto que son importantes, no quiero decir, entiéndanme en este sentido, digamos, ponernos de acuerdo en cuál es ese gap que nosotros tenemos que saltar para realmente involucrar a la ciudadanía. Esto se hizo un montón, está bien, pero es que justamente el tema pasa mucho por ahí, ¿no? Y hay que verlo holísticamente. Y si el Estado en ese sentido no encuentra una manera de coordinarse y aprovechar estos esfuerzos de apertura de manera más coordinada y de repente decir, ah, mira, había un plan de acción nacional con un tema que venimos discutiendo también a nivel legislativo, ¿no? Y ahí me parece que hay una oportunidad espectacular para avanzar. Cierro con lo último, Noel, que es que voy a compartirlo ahora en el chat. OGP, como parte de las prioridades de este año de la presidencia de OGP, como saben, María Barón es la copresidente por Sociedad Civil y el gobierno de Corea, se ha lanzado, creo que uno de los diálogos colaborativos más ambiciosos que OGP ha lanzado en materia de Parlamento abierto. Es un proceso que tiene toda una consulta pública que está lanzada, ahora la voy a compartir en el chat para que puedan agregar sus comentarios. La idea de esta iniciativa que María está empujando como copresidente es construir una fuerte base de evidencia sobre qué está funcionando, qué no está funcionando y qué podemos hacer como mejores prácticas de Parlamento abierto en la Alianza para generar una hoja de ruta de mejoras, de recomendaciones basada en la evidencia práctica, con lo cual mientras más comentarios ahí, bienvenidos y poder generar distintos cambios. Y en el marco de esa consulta abierta, incluimos también a los gobiernos locales. Entonces, desde el programa local, nosotros vamos a estar siguiendo esa narrativa. En este momento hay 56 gobiernos locales globales que están trabajando en planes de acción. No todos han involucrado al legislativo, esas son oportunidades abiertas, pero uno de los grandes cambios que ahora tiene el modelo local es que ya los planes de acción no son bianuales. Los planes de acción tienen el mismo tiempo que tiene una administración en su gestión. Eso permite crear una plataforma mucho más amplia y más larga en el tiempo, que permite que el plan se transforme en algo mucho más institucionalizado y estable, que permite que justamente poder tener una conversación con otros ámbitos del Estado mucho más dinámica. No es que me perdí el plan de acción y ahora no puedo entrar. Compromisos ahora pueden incluirse casi anualmente si se quisiera. Entonces me parece que ahí vamos a estar siguiendo nosotros con el equipo y con los miembros y con las organizaciones de sociedad civil que están colaborando, con lupa para ver qué oportunidades tenemos ahí y qué aparece en el nivel local, que no voy a decir lo obvio, que es que esa cercanía que genera el ámbito local, no en todos los locales porque hay ciudades muy grandes, aparecen verdaderas oportunidades porque ahí el ciudadano se hace carne, ¿no? se hace unidad. A nivel nacional, el ciudadano suele ser algo bastante difícil, pero a nivel local aparece totalmente. Y los problemas y las preocupaciones y este gap que tenemos que llenar a nivel local puede generar puentes más rápidos.
Muchísimas gracias y perdón por la extensión. Gracias, Rudy, y gracias por mencionar esto digamos, de la consulta sobre la reforma a la que vamos por la que estamos trabajando, de lo que es la política de OGP, del involucramiento de los poderes legislativos, así que bueno, incluílo ahí en el chat si querés, así todos los que están acá pueden participar si quieren. Y estamos muy cortos de tiempo, pero vamos, digamos, abramos un poco la discusión a los demás. Estaba mirando un poco las preguntas, y hay una que se relaciona un poco con el punto, no el último que dijiste, Rudy, sino el anterior, sobre digamos, el uso de la información por parte digamos, a quienes apuntamos siempre a la hora de abrirla. Acá hay digamos, una pregunta de Elizabeth Estrada, donde dice, bueno, abierto para los panelistas, ¿no? ¿Hay reportes o datos que indiquen el flujo de uso de la información que se publica en los congresos, o bien de mayor participación ciudadana? ¿No? Si hay algún tipo de información que refleje eso, que es el gran debate, ¿no? No el gran debate, perdón, el gran desafío que tenemos una vez que se hace la apertura, o durante los procesos de apertura, qué uso se da. Entonces, si alguno de ustedes quisiera sumar en relación a eso, es una de las preguntas que acá ya se incluyeron en el chat. ¿En silencio o alguno quiere comentar? Silencio, veo. Yo, si quieren, una cosa en relación a eso de los datos, no es exactamente esto, pero sí lo aporto desde la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa. Nosotros hace, bueno, ya 10 años, que cada 2 años medimos el grado de transparencia de los congresos nacionales. Esto no es una cuestión a nivel local, pero bueno, lo acerco. La medición del índice, que ya tiene varios años, entonces podemos ir viendo, bueno, son varios países de América Latina, más de 10 que medimos en ese sentido, organizaciones de sociedad civil de cada país. Hay uno de los aspectos del trabajo, digamos, de las dimensiones, que habla sobre la participación ciudadana. Entonces ahí nosotros recogemos datos de cómo esto se vincula, y el grado de información y de apertura y la utilización de esa información, que es un poco lo específico de esta pregunta. Así que los invito a fijarse, ahora lo pongo también en el chat, el índice de transparencia legislativa, que en el próximo mes estamos publicando la nueva edición. Y bueno, y como contaba Gabriel, también a nivel de la legislatura de Córdoba se está aplicando por primera vez, y ahí de Córdoba también va a haber algo de información. Noel, si puedo contestar a esta pregunta solo con una observación, es que, por ejemplo, en Brasil no tenemos un reporte en este sentido, un informe en este sentido. Entonces eso para mí es una buena pregunta, porque si no tenemos una contestación para eso, si no tenemos aún una buena investigación, eso es un punto para nosotros desde la sociedad civil o desde la academia, para que podamos investigar. Pero una cosa que sí me acuerdo es, tenemos algunos informes de la utilización de la Ley de Acceso a la Información y cuántos pedidos de acceso a la información han sido hechos. Es un informe que hace Artigo 19 acá en Brasil, creo que lo publican anualmente. Si tengo algún ratito, voy a buscarlo y poner en el chat. Gracias, Gabriela. Débora, perdón. Estaba leyendo las preguntas. Hay otra pregunta acá de Alejandro, donde dice si las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios siguen siendo un sistema importante dentro de las políticas de gobierno abierto y transparencia, y ahí me permito decir que sí, claro. Digamos, es una fuente de información muy, muy relevante, y por supuesto que es, digamos, todo lo que implica apertura de información, tanto de la tarea legislativa como de sus miembros, hace a esta discusión que estamos teniendo. Así que sí, claro que sí. Arquitectura básica, si puedo sumar algo a eso. Exacto. De vuelta.
seguir discutiendo si la declaración jurada a un funcionario público es o no pública, o no debería estar, o debería verse o no, es... bueno, hay que seguir reafirmándolo, pero como construir una casa y no ponerle el piso, digamos. No vamos a construir gobierno abierto si no aseguramos que ese mínimo de arquitectura está ahí para construir encima, ¿no? Si no, va a ser difícil. Gabriel. Y yo creo que, tomando un poco, capaz que empezamos en un diálogo, no contestando directamente las preguntas, ¿no? Y muy cortito. Ahí veía otra pregunta que hablaba de la participación de los legisladores del cuerpo legislativo dentro de las decisiones de política de transparencia de datos abiertos en el Jamboard, y también hablaba de la participación en las universidades, de los gobiernos locales. Yo creo que, bueno, los que están, yo estoy medio nuevo en el mundo del gobierno abierto. Los que vienen trabajando hace muchos años en materia de gobierno abierto, yo creo que dan por sentada una base, no es que dan por sentada ni mucho menos, ¿no? Digo, que la base es la base justamente a partir de la cual vos tenés pero es muy difícil llegar a esa base, ¿no? Rudy, recién decías, no podemos estar discutiendo, no podemos estar discutiendo, pero digo, es básico que tengamos las declaraciones patrimoniales, pero aún así, hoy en día se sigue discutiendo eso desde la política o de la gestión misma. Entonces, yo creo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en un programa que se llama Fortalecimiento de Consejos Deliberantes. En Córdoba hay 259 municipios locales, o sea, gobiernos locales, por ende hay 259 poderes legislativos locales, y la mayoría tienen 7 concejales nada más, que la mayoría son ad honorem. Entonces, construir también con los gobiernos, con los poderes legislativos locales, esta base lleva un trabajo que, bueno, Noel siempre nos decía, nosotros somos el primer poder legislativo subnacional que estamos sacando el índice latinoamericano de transparencia, y nosotros queremos que esto se convierta en una política de todo los gobiernos subnacionales y de los poderes legislativos subnacionales, y acompañar esto que es a nivel nacional, y que justamente yo creo por capacidad, no sé si Noel o Rudy me lo podrán decir, pero las organizaciones de sociedad civil que llevan estas agendas también no tienen una capacidad de gestionar tantos poderes legislativos. Entonces, si nosotros nos aliamos entre nosotros, entre los distintos poderes, entre los distintos niveles del Estado, y empezamos a trabajar en un proceso de cascada o no, o un proceso horizontal de alguna manera, entendiendo que todos somos iguales a la hora de hablar de transparencia y de datos abiertos, creo que llegar a esa base va a ser un poquito más fácil. Entonces, nosotros creo que estamos trabajando en esa base todavía, no porque no haya habido algo antes, sino que, como dijo Rudy, estamos trabajando en el plan de acción, queremos incorporarnos a OGP, y estamos viendo cómo, pero no queremos dar pasos en falso. Entonces, queremos ir siempre con pasos seguros, quizás un poco lentos. Por ejemplo, lo que decía antes, todavía no tenemos la participación quizás del cuerpo legislativo en las decisiones sobre transparencia, pero es algo que tenemos previsto hacer, porque si no modificamos los reglamentos internos o no ponemos políticas que trasciendan, más allá de que los planes puedan ser de 4 años, que trasciendan las gestiones, es muy difícil que esto se mantenga en el tiempo. Entonces yo puedo tener una gran idea, el vicegobernador Manuel Calvo puede tener una gran idea, aplicarla, y después nos vamos y queda en la nada misma. Entonces, bueno, cerrar con eso un poquito, mezclé todas las preguntas juntas, pero de decir que me encantaría, y nos proponemos también nosotros desde Córdoba como un aliado para construir esta base de gobierno, de Estado abierto a nivel también subnacional y local. Gracias, Gabriel. Y nos pidió la palabra Marcelo Cosar, que es legislador de Córdoba. Marcelo. Te escuchamos. Marcelo. No, se ve que no puede hablar. Bueno, en honor al tiempo estamos 8 minutos excedidos. ¿Alguien más de los
digamos, de los asistentes, quizás que no pusieron en el chat las preguntas o en el Jamboard, que ahí ya, bueno, hay varias comunicaciones que dicen que vamos a seguir para no extenderlo más, para que puedan seguir de manera bilateral quienes quieran. Alguien que digamos, en el plenario ahora quiera sumar algo, es ahora 2 minutos, si no, damos por cerrado esta conversación, digamos, esta instancia, que hay muchísimo más por seguir, así que espero a ver si alguien toma la palabra a ver. Mari Carmen, bueno, ¿querés decir algo? No, pues agradecer y dejar la puerta abierta, por supuesto, para seguir con esta comunicación de buenas prácticas y retos. Muchas gracias. Bueno, entonces. Lo mismo de nuestro lado, invitamos y le tomo la palabra a Gabriel, que esto está grabado, así que vieron que en la política cuando se dice algo queda grabado. Te tomo la palabra, la voy a invitar también a Débora, a Mari Carmen y por supuesto a directorio para que podamos empezar a quizás experimentar un pequeño espacio de conversación sobre Parlamento Abierto local, basado un poco en lo que se está haciendo en OGP. Nosotros podemos facilitar esa conversación, por supuesto, que creo que puede ser interesante. Así que yo también tomo ese compromiso a nuestro lado. Bien, le damos el último minuto, que acá sí apareció un voluntario, Sebastián, que nos quiere contar sobre la experiencia del Laboratorio de Innovación del Consejo de Bogotá, de Colombia, a ver, Sebastián, si podés hablar, tenés un minutito, perdón, pero así no nos excedemos tanto. ¿Te escuchamos? Quizás sea porque está en el formato webinar y no puede hablar. No sé si es eso. Bueno, ahí compartinos si querés la experiencia. Nosotros la conocemos, pero para compartir a los demás, los invito yo a buscar. Creo que está todo online, así que los invito a que lo vean. Es una iniciativa que empezó en el año 2019-20, sobre todo en 2020, en Bogotá, en el Consejo de Bogotá. Él ahí está poniendo los datos, digamos, pero los invito a que lo miren porque realmente experimentaron con varias instancias de participación de ciudadanos, eligieron población de manera aleatoria y los convocaron a procesos de co-creación con temas muy puntuales en la ciudad de Bogotá, de transporte. Ahora en los últimos meses los convocaron a una reunión en la plaza principal de Bogotá, la Plaza Simón Bolívar. Tienen como varias instancias interesantes de trabajo, digamos, de sociedad civil con el Consejo de Bogotá, así que los invito a que lo miren un poco más porque realmente hay varias cosas para que puedan conocer y podamos replicar en otros países también. Así que bueno, ahora sí los liberamos a todos para que puedan seguir con sus funciones. Creo que todos nos conocen, saben cómo contactarnos. Si necesitan después el contacto de alguien más de los panelistas, vengan a nosotros que los vamos a conectar para seguir trabajando en red. Así que bueno, nada, saludos a todos. Y tomamos la palabra de las distintas propuestas y ofertas que se fueron dando en esta hora y 10 minutos que estamos. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chao. Abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo.